Bien, comenzamos. Muy buenas tardes los hermanos, buenas tardes los amigos, buenas tardes también a la familia y a todos los que escuchan y ven este video. Que el Eterno los bendiga a ustedes, a su familia, y esperando siempre y deseando que ustedes estén bien, junto a todos sus seres que aman, y eso es lo que todos queremos, que estemos bien. Sabemos que hay siempre muchos problemas, estamos viviendo momentos complicados, ¿no es cierto? Y sabemos que todos estos problemas se relacionan directamente con las actitudes, ¿no es cierto?, o la condición del hombre. Los miedos generalmente de nosotros son, ¿no es cierto?, situaciones que pueden pasar adversas, porque sabemos que estamos en un mundo medio violento. No toda la gente es cristiana, no toda la gente tiene religión, o algunos tienen religión pero realmente no la siguen. Bien, pero no lo vamos a ir por ese carril. Así que, hermanos, hoy día vamos a estudiar la segunda parte de la vida del apóstol Pablo. La semana pasada les hablé un poco de la biografía, bien resumido, ¿no es cierto?, acerca de la vida del apóstol Pablo. Y hoy día, que estamos a miércoles 21 de febrero del año 2024, ya son las 16:05, vamos a hablar un poquito, esta segunda parte, con la cual yo me había quedado comprometido, de hablarles de qué cosa hablaba el apóstol Pablo, ¿ya? Así que vamos a tomar algunas cartas del apóstol Pablo que escribió y algunos relatos que tenemos acerca de las cosas que el apóstol Pablo hablaba. Y yo quisiera tomarme nuevamente el libro de los Hechos, ¿ya? El libro de los Hechos, este libro que se le atribuye que lo escribió Lucas. Entonces aquí el apóstol Pablo en Éfeso va a llamar a los ancianos, ¿cierto?, de esa ciudad, a los obispos. Acuérdense que Pablo en sus viajes por diferentes ciudades de Roma hizo mucha evangelización, constituyó diáconos y ancianos, y dice que en cada ciudad. Entonces después Pablo la visitaba. Y aquí están en un periodo que yo entiendo que Pablo ya está como pronto para terminar este ministerio que había recibido del Señor Jesús. Y ya había, digamos, corrido la carrera, entonces estaba cerca. Así que le va a dar algunos consejos, pero esto nos va a servir a nosotros un poquito de las cosas que Pablo hablaba y lo que el corazón de Pablo estaba lleno, ¿ya? Así que es importante, ¿cierto?, que tomemos atención, es importante que analicemos, es importante que estudiemos y veamos en este contexto histórico, ¿no es cierto?, de lo que nos relata Lucas, ¿no es cierto?, de las cosas que decía y hacía Pablo. Así que vamos a leer en Hechos capítulo 20, he seleccionado el libro de los Hechos 20 porque lo encuentro un gran discurso de este apóstol, y también nos manifiesta lo que hay en su corazón. Eso es lo que uno quiere saber, lo que había dentro del corazón del apóstol Pablo. Vamos a leer del versículo 17 en adelante. Dice lo siguiente: enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil, he rehuido denunciaros y enseñaros públicamente por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Antes de seguir avanzando, vamos a comentar un poquito. Recuerden que este canal, ¿no es cierto?, se llama Teología y Reflexión. Así que vamos a estudiar acerca de Dios, pero también vamos a reflexionar y vamos a compartir y hacer comentarios, ¿no es cierto?, de las cosas que vamos a leer. Entonces Pablo dice que hizo llamar a los ancianos de la iglesia de Éfeso, ancianos, está en plural. Interesante como detalle, ya solamente se lo voy a dar como una referencia. Hoy día muchas iglesias, ¿no es cierto?, tienen a lo mucho un pastor, pero en el primer siglo las ciudades tenían más que un pastor, que conocemos nosotros como obispo, o anciano en este contexto, ¿no es cierto?, que son los pastores. No había uno, sino que siempre había más de uno. Siempre habla de plural cuando se refiere a los obispos o a los pastores de la iglesia, ¿ya? No como ahora que solamente colocan a un pastor, ¿ya? Eso solo hago como un detalle nomás. Entonces lo primero, que cuando llegaron a Pablo le dice en el verso 19, dice: sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Recordemos que Pablo es un judío, te voy a decir que es un judío de la tribu de Benjamín, y Pablo, cuando tuvo este gran encuentro, voy a decirlo así, con la persona de Jesús,
a través de esta visión, a través de esta situación que vivió cuando iba camino a Damasco, ¿no es cierto?, con cartas de los principales sacerdotes para buscar a todos los que decían o invocaban que Jesús era el Hijo de Dios o que era el Mesías. En ese contexto está. Entonces Pablo, cuando tuvo este encuentro con la persona de Jesús, a través de esta luz, ¿no es cierto?, que a él lo cegó, y que Jesús le habló a Pablo, ¿no es cierto?, en lengua hebrea, y que le dijo: Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? Cosa dura es dar cosas contra el aguijón, ¿cierto? Y ahí ya conocemos la historia, en el estudio pasado ya lo explicamos, que Pablo se convirtió a Jesús, podríamos decirlo así, no decir cristianismo, sino que a Jesús siguió siendo judío, siempre ha sido judío, pero con la diferencia ahora que ahora entendió que este Jesús, ¿no es cierto?, que los judíos le pidieron a Pilato que lo crucificara, ¿ya? Se dio cuenta que este Jesús era el Mesías, ¿ya? Eso es todo el discurso, ¿ya? Y Pablo, ¿no es cierto?, ya en este proceso, ya terminando casi su carrera, entonces dice que cuando Pablo se convirtió, digamos, o empezó a anunciar que Jesús era el Mesías y andaba por ciudad en ciudad, por sinagoga en sinagoga, la mayoría de los judíos empezaron a aborrecer a Pablo y lo buscaban para matarle, ¿ya? Y por eso es que está diciendo esta frase, el verso 19, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. O sea, Pablo sufría. Entonces, veamos, metámonos un poquito en el contexto histórico, ¿no es cierto?, y de la situación que está viviendo este gran apóstol, con mucha pena, con mucha tristeza por sus hermanos, porque ahora, ¿no es cierto?, después que él perseguía a los cristianos, ahora a él lo están persiguiendo su propio hermano, ¿no es cierto?, porque lo están viendo como una persona como un opositor, digamos así, a la fe judía. Entonces se agarró el aborrecimiento de sus hermanos judíos y lo veían como una persona desleal, vamos a decir, a la ley de Moisés, ¿no es cierto?, como un apóstata de la fe judía, también se podría decir, como que alguien, como lo dije la vez pasada, como que se dio vuelta a la chaqueta, ¿cierto?, y ahora está proclamando a Jesús, a quien también perseguía. Entonces lo buscaban para matarle, y esta cosa no es menor, ¿no es cierto? Yo no sé si usted algún día alguien lo amenazaba a muerte, pero cuando una persona es amenazada a muerte, igual hay como un temor de perder la vida. Entonces Pablo sentía tristeza y preocupación, y veía que ya los hermanos en su corazón se habían cerrado, ¿no es cierto?, en su conciencia, ya no lo querían escuchar y lo aborrecían. Muy pocos judíos, ¿no es cierto?, se convertían al mensaje que Pablo les transmitía. Pablo, a lo menos en 2 ocasiones, cuenta su conversión y les habla con la verdad, ¿no es cierto?, de su experiencia. Y bueno, los corazones se empiezan a definir, ¿cierto? Unos se endurecen, no creen, y otros sí le creen, ¿no? Ven sinceridad en Pablo y también se convierten por el testimonio que Pablo les entregaba. Entonces, pero a pesar de todo eso, en el verso 20 dice algo re interesante, que dice: y como nada que fuese útil, he ruido denunciaros y enseñaros públicamente por las casas, ¿ya?, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. O sea, Pablo le predicaba tanto a judíos como a gentiles, ¿no es cierto?, llamándole al arrepentimiento. Me imagino que en el contexto de los judíos que se arrepintieran, ¿no es cierto?, y reconocieran que Jesús era el Mesías, ¿ya? Es más que todo en ese contexto. Quizás a los gentiles, ¿no es cierto?, llamándole que se conviertan de los ídolos o de la idolatría a Dios verdadero. Me imagino que para los gentiles es un mensaje un poquito diferente. Y de la fe en nuestro Señor Jesucristo, o sea, que tengan fe, ¿no es cierto?, que Jesús es el Cristo, nuestro Señor Jesús el Cristo, ¿ya? Eso es lo que predicaba Pablo. Dice así en el 22, ahora aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me va a acontecer. Fíjense que va a Jerusalén, donde está el templo. Estamos hablando a lo mejor en la época del año 64, 68, más o menos, no sé, que se escribió quizás, esta historia la escribió Lucas, ¿no es cierto? Entonces Pablo tiene que ir a Jerusalén sin saber lo que le va a acontecer. Pero dice algo, verso 23, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisión y tribulaciones. Es interesante cómo lo expresa, porque como el Espíritu Santo le da testimonio, ¿ya? Aquí una persona puede tener una explicación más rebuscada, pero a mí me parece, ¿no es cierto?, que Pablo comandaba en toda la ciudad tenía opositores, generalmente los judíos, ¿no es cierto?, que lo aborrecían, lo veían como un traidor, un opositor a la fe judía. Entonces por todas las ciudades lo pasaba mal Pablo, ¿eh? Incluso andaban judíos de ciudad a ciudad siguiéndolo.
Entonces le está dando ese testimonio, o sea, Dios le está mostrando que la cosa no viene buena. Si las demás ciudades que están fuera de Jerusalén lo están siguiendo para matarlo, imagínense el mismo Jerusalén, ¿ya? Sin saber lo que allá no acontece, salvo que el Espíritu Santo por toda la ciudad me testimonio que me esperan prisiones y tribulaciones, o sea, problemas. Pero ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, contar que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio y de la gracia de Dios. Aquí nos vamos a detener un poquito, porque este segundo estudio, yo le dije que iba a hablar un poquito de qué está lleno el corazón de Pablo después de su conversión o de reconocer que Jesús es el Mesías. Entonces, ¿cuál era el discurso de Pablo? ¿Qué es lo que hablaba Pablo? Entonces, aquí a los ancianos, ¿no es cierto?, que los llamó, ¿no es cierto?, y para comunicarle todas estas cosas, porque les va a decir cosas muy interesantes. Entonces, los quiere advertir de muchas cosas, pero antes de entrar en eso, está diciendo cosas que también son muy importantes. A pesar que Pablo sabía que lo estaban persiguiendo a su hermano para matarlo, o a lo menos meterlo en la cárcel, ¿no es cierto?, o azotarlo, no sé, por blasfemo, Pablo dice que de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, contar que acabe mi carrera con gozo, y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio y de la gracia de Dios. Entonces, en esta frase quiero detenerme un poquito. Entonces, Pablo dice que tiene que dar eh, esta carrera con gozo y un ministerio que recibió del Señor Jesús. Si usted se recuerda la conversión que cuenta, le dice, anda a tal lugar, allá se te dirá lo que tienes que hacer, ¿cierto? Y ahí Ananías está con Pablo, le pone las manos, recibe la vista, y estuvo muchos días con los discípulos, así que seguramente ahí entendió que tenía que predicar, ¿no es cierto?, que Jesús es el Mesías, que ese era el mensaje principal de Pablo. Y dice para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Entonces, él tiene que dar testimonio del Evangelio, de la gracia de Dios. Entonces, ¿qué es lo que es el Evangelio? Aquí ya nace una pregunta, ¿no es cierto? Generalmente los hermanos de la Iglesia de Cristo esto lo manejan muy bien, pero por si alguno no sabe qué se refiere a la palabra Evangelio, la palabra Evangelio en sí misma significa que son buenas nuevas o buenas noticias. ¿Ya? Eso como concepto, ¿no?, como comprensión de la palabra. Pero ¿en qué consiste este Evangelio? Y aquí, antes de avanzar, les voy a mostrar qué es lo que es el Evangelio, porque Pablo, en 1 Corintios capítulo 15, nos explica qué es lo que es el Evangelio. En 1 Corintios capítulo 15, voy a leer del versículo 1 en adelante, solamente para explicar, o que Pablo explique lo que es el Evangelio. Dice lo siguiente: en este contexto está defendiendo la resurrección de los muertos, pero lo que nos interesa a nosotros saber qué es lo que es el Evangelio. Y aquí mismo lo dice. ¿Y por qué hago esta pregunta yo? O abrí esta paréntesis, ¿no es cierto? Porque mucha gente no sabe lo que es el Evangelio, no sabe lo que es esta buena noticia. Entonces acá nos va a explicar Pablo, por lo menos para él, qué es lo que es el Evangelio. Dice así, versículo 1 del capítulo 15 de 1 Corintios. Además os declaro, hermano, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibiste, en el cual también perseveráis. Entonces Pablo dice que va a declarar a los hermanos de Corintios, ¿no es cierto?, el Evangelio que ya les había predicado. Dice, el cual también recibiste, en el cual también perseveráis, o sea, mantenían el Evangelio. Por lo cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creíste en vano. Entonces les sigue diciendo, por lo cual, asimismo, si ustedes retienen esta palabra que yo les prediqué, son salvos, si no creyeron en vano. El verso 3, aquí explica lo que es el Evangelio. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo, o que el Mesías, murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, y después a los 12, y después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún, y otros ya duermen. Entonces, aquí Pablo declaró qué es lo que es el Evangelio, en qué se trata esta buena noticia, y lo explicó, ya, en el verso 3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo, o que el Mesías, murió por nuestros pecados conforme a la Escritura. Cuando dice conforme a la Escritura, este término se refiere a Pablo como judío, es conforme a lo que los profetas anunciaron acerca de él, ¿ya? Eso es, digamos, en cuanto a la comprensión que se está haciendo de esta lectura, ¿ya? Entonces, que murió por nuestros pecados conforme a la Escritura, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a la Escritura. Es decir, el Evangelio habla acerca de la persona de Jesús, que el Señor Jesús murió por los pecados de todos los hombres, ¿ya? Eso es lo que Pablo está diciendo. O sea, que la muerte de Cristo tiene un significado.
tiene un sentido, por lo menos para la mente de Pablo. Entonces, que había sido sepultado y que al tercer día, ¿no es cierto?, el Señor le había resucitado de los muertos. Esa es la buena noticia, que Cristo murió por nosotros, que fue sepultado y que resucitó. Entonces, vamos a volver, por eso yo les quise mostrar esto un poquito, porque aquí en Hechos, ¿no es cierto?, que estamos leyendo en Hechos capítulo 20, cuando llama a los ancianos de Éfeso, ¿no es cierto?, está diciendo en el verso 24, que dice, porque de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibe el Señor Jesús. O sea, esto se lo dio Jesús, no se le ocurrió a Pablo, ¿no es cierto? Porque le dijo a Ananías, instrumento me escogió es este para hallar mi nombre ante reyes, ante los hijos de Israel y ante los gentiles, ante todos, ¿ya? Dar testimonio de la persona de Jesús. Entonces, y para dar testimonio dice del evangelio de la gracia de Dios. Entonces, ¿por qué se llama el evangelio de la gracia de Dios? Porque es una gracia. Porque Dios, ¿no es cierto?, nos ha reconciliado en su Hijo. ¿Ya? Eso es lo que Pablo predicaba, que Cristo era el Mesías, que es el Salvador, que es el Hijo de Dios, y que Dios lo envió en el fondo, ¿no es cierto?, a morir por los hombres, como se lo mostré en 1 Corintios 15, que después nuevamente lo vamos a tomar, y que Él murió por todos los hombres, y por eso le llama una gracia, ¿eh? El Evangelio de la gracia de Dios, ¿cierto?, porque Dios nos ha salvado por gracia, de forma gratuita, ¿ya? Y después se da cuenta usted en la vida de Pablo, que Pablo tuvo muchos problemas con sus hermanos judíos, porque acuérdense que los judíos viven bajo el Tanaj, que nosotros le llamamos bajo el Antiguo Testamento, y como libro más sagrado que tiene ellos son la Torá, que son los primeros 5 libros, ¿cierto?, que Dios de alguna forma se lo entregó a Moisés, ¿ya? Entonces, ahora eso va quedando como un poquito a un lado, y después ustedes se dan cuenta a medida que vamos avanzando en el estudio, que Pablo está ahora con otra mente, ¿eh? Lo voy a decir así, está con otra mente, y está predicando que Jesús es el Mesías, que el Hijo de Dios, y que está predicando este evangelio, este evangelio de la gracia de Dios, ¿no es cierto?, que Cristo murió por nuestros pecados. Y dice el verso 25, y ahora he aquí, yo sé que ninguno de vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro, ¿ya? Por tanto, os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, ¿ya? Porque no he ruido de anunciaros todo el consejo de Dios. ¿Ya? Pablo ya está diciéndole que él hizo su parte, ¿no es cierto?, lo que le correspondía. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo ha puesto por obispo. Acuérdense que antes le había dicho anciano y aquí le llama obispo, que es lo mismo, ¿eh?, entre paréntesis. Entonces le dice, mirad por vosotros y por todo el rebaño, que es la iglesia, ¿no es cierto?, son los hermanos, en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo, para apacentar la iglesia del Señor, la cual ganó con su propia sangre. Se da cuenta que Pablo ya está introduciendo alguna frase, bueno, esto lo relata Lucas, ¿cierto?, pero se toma de lo que Pablo había dicho. Entonces habla que el cual ganó con su propia sangre. Es decir que, como que Cristo, como nosotros bien sabemos, lo que somos del mundo protestante, o algunos no dicen evangélico, va a ser que yo me considero cristiano, que Él ganó con su propia sangre. Es decir, Cristo los compró, ¿no es cierto?, con su sacrificio. Dice, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad y acordad que durante 3 años, de noche y día, no he cesado de amonestar a cada uno con lágrimas. Y ahora, hermano, encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, la cual tiene poder para sobreedificar y darnos herencia con todos los santificados. Y dice algunas cositas más, que dice el 33, ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para con los que están conmigo, vuelvo a leer, 34, antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario, a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. Y en todo he enseñado que, trabajando así, se debe ayudar al necesitado y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Bueno, esta parte yo quisiera hacer un poquito énfasis del espíritu de este apóstol, de este judío. Recordemos que Pablo de la tribu de Benjamín es un judío de la línea de los fariseos y está diciendo que tiene un espíritu que es interesante, ¿no es cierto?, porque así uno va conociendo qué tipo de personas somos. Dice, ni plata, ni oro, ni vestido de nadie, ni codiciado. Entonces Pablo era una persona, no sé si la palabra austera, o sencilla, o humilde. ¿Ya? Más o menos esos serían los términos que yo me podría referir a él en cuanto a su interior. Antes vosotros sabéis, o sea, como ellos también lo saben, ¿no es cierto? Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario, a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. O sea, Pablo se ganaba su dinero, ¿no es cierto?, haciendo carpa, que era un oficio propio de la época. Entonces, sus manos, ¿no es cierto?, trabajaba para ayudar a los necesitados.
¿ya? Y en todo enseñado que, trabajando así, o sea, Pablo incluso predicaba estas cosas, ¿m? Así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. A muchos nos gusta que nos den, ¿no es cierto? Pero dice que es más bonito, más dichoso, es dar que recibir, ¿ya? Es interesante. Hay mucha gente que le gusta que le den, pero es más dichoso el que da que el que recibe. Dice que esas palabras de alguna forma las dijo Jesús. Yo no recuerdo dónde sale eso, me parece que los evangelios sinópticos no lo he visto, pero me imagino que también hay una predicación oral, ¿no es cierto?, o tradicional de las cosas que había dicho Jesús. Y eso lo también recordando Lucas. Bien, entonces hasta aquí nos damos cuenta más o menos un poquito lo que había en el corazón de Pablo después que se hizo o reconoció que Jesús era el Mesías, lo voy a decir así, ¿ya? Y ahora vamos a 1 Corintios, capítulo 15, que Pablo va a ver de qué estaba el corazón de Pablo, que de esto se trata el tema, después que Pablo se hizo cristiano, qué es lo que predicaba, qué es lo que Pablo enseñaba. Ese es el tema que estamos tratando hoy día. ¿Cuál era el discurso? ¿Cuál era la predicación? ¿De qué estaba lleno el corazón de Pablo? ¿Qué es lo que enseñaba el apóstol Pablo? ¿Qué es lo que le preocupaba a él? Entonces aquí en 1 Corintios vamos a leer los primeros versículos, porque es muy largo, no lo vamos a leer todo, pero sí nos vamos a tomar de algunos versículos, porque recordemos que Pablo, como yo les dije delante, andaba de ciudad en ciudad a la sinagoga y también iba instituyendo congregaciones, ¿no es cierto?, que mayormente eran judíos y también habían gentiles. Entonces Pablo sabía que había un problema entre judíos y gentiles, ¿no es cierto? Los judíos siempre trataron que los gentiles empezaran a judaizar, es decir, que se circuncidaran, que guardaran la Torá, etcétera, etcétera. Entonces Pablo tuvo muchos esos tipos de problemas. Y eso usted lo va a ver representado en las cartas de los romanos, en el libro de Gálatas, ¿no es cierto? Se da cuenta que ese problema había en el primer siglo. Entonces, aquí en 1 Corintios 15, Pablo tiene que defender una gran verdad, ¿no es cierto?, que es lo que él predicaba. Dice en el capítulo 15, vamos a leer del 1 en adelante, que ya lo leímos delante, pero ahora los vamos a meter a este texto para saber lo que estaba lleno el corazón de Pablo. Dice, además de claro, hermano, el evangelio que os he predicado, el cual también recibiste, en el cual también perseveráis. Por lo cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creíste en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados. Ya, esa era la aplicación de Pablo. Él se convenció de que Cristo murió por sus pecados. Ya, es lo que predicamos todos los protestantes, ¿no es cierto? O lo llaman algunos el mundo evangélico, ¿ah?, o el mundo cristiano. Y así voy a decir mejor porque para mí me parece mejor que el mundo cristiano. La predicación, ¿no es cierto?, es que Jesús era el Mesías, el Hijo de Dios, y que Dios lo envió a morir por todos los hombres. Esa es la predicación de Pablo. ¿Ya? Que Cristo murió con nuestros pecados conforme a las Escrituras. Y Pablo interpretaba que esto es lo que habían dicho los profetas. Ahí podemos nombrar, por ejemplo, Isaías 53, ¿no es cierto?, que para nosotros los cristianos entendemos que está hablando del Mesías, que el siervo, ¿no es cierto?, el siervo sufriente, que iba a morir por el pueblo, que hará expiación por el pueblo. Y después verá linaje, ¿no es cierto? Eso ya lo conocen mucho. Y verso 4 dice, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a la Escritura. O sea, Pablo también decía que Cristo había resucitado de los muertos. De hecho voy a hacer un comentario, ¿ya? Y este comentario lo han hecho grandes profesores, esto no es mío, sino que aquí voy a remitir un poquito a las personas que han estudiado la historia. Han dicho dos situaciones que son reales en la historia, que Cristo murió, ¿cierto?, bajo la mano del Imperio Romano, va a decir, pero sabemos que si indagamos un poquito más nos damos cuenta que fue una petición de los judíos, ¿ya?, uniendo ese concepto, o esa idea, o esa realidad. Y lo otro, que el cuerpo de Cristo jamás fue encontrado, ¿ya? Son dos verdades irrefutables hasta el día de hoy, ¿no es cierto? No se encontró nunca más el sepulcro o el cuerpo de Jesús. Por lo tanto, con esto obviamente que se da la idea o se convence, ¿no es cierto?, que Cristo había resucitado a los muertos, que ese era el testimonio de los apóstoles, y que muchos lo habían visto resucitado, y eso lo voy a decir un poquito más abajo. Entonces Pablo, escribiendo a los Corintios, le dice eso. Dice, y que resucitó, estoy leyendo el versículo 4, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefa, que es Pedro, o sea, se le apareció a Pedro, eso está diciendo. Y después a los 12, o sea, Cristo después que resucitó se les apareció, ¿ah?, a sus discípulos, a los apóstoles. Después dice que apareció a más de 500 hermanos a la vez.
de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Dice que después Jesús se le apareció a más de 500. ¿Ya? Ese testimonio que estamos recibiendo, ¿no es cierto?, de esta carta del apóstol Pablo, ¿no es cierto?, que son cartas del primer siglo, o sea, son situaciones que siguieron el primer siglo, quizá en el año 66, 70, y que posteriormente se escribieron, ¿no es cierto?, porque esto se escribe después, ¿ya? Y sabemos que las copias que tenemos estas cosas datan del segundo siglo, pero que son copias de copias. Pero sí tenemos que decir que estas cosas sucedieron, ¿no es cierto?, en esa época. Tiene que haber sido en el 66, 68, no sé, por ahí. Que Cristo después se le presentó resucitado. O sea, Cristo murió a su edad de 33 años y medio, digamos. Después que murió, resucitó y se le siguió apareciendo por 50 días. Así que estamos hablando más o menos que Cristo se le apareció después que resucitó. Tuvo como 50 días apareciéndose a los discípulos. ¿Ya? Y Pablo escribe, quizás esta carta en el, no sé, pues si en el 66 o en el 58, y está relatando esto, ¿no es cierto? Después dice el 6, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún. O sea, habían hermanos en el tiempo que Pablo escribe esta carta, muchos todavía seguían vivos, es decir, eran testigos de la resurrección de Jesús. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Y que otros ya duermen, es decir, que otros ya habían muerto, ¿cierto? Entonces, habían algunos que eran todavía testigos que estaban vivos y había muchos que habían muerto. Después apareció a Jacobo, que es Santiago, ¿no es cierto? Después a todos los apóstoles. Y al último, como a uno abortivo, dice el apóstol Pablo, me apareció a mí. Y aquí, cuando me apareció a mí, ¿no es cierto?, tenemos que entender que cuando lo va hacia Damasco, ¿no es cierto?, y ahí se le aparece Jesús y ahí le habla, ¿no es cierto?, ya hemos leído eso, así que yo creo que está haciendo referencia a eso. Y dice, porque yo soy el más pequeño de todos los apóstoles, porque no soy digno de ser llamado apóstol, porque persiguió la iglesia de Dios. La palabra apóstol, ¿no es cierto?, sabemos que es un mensajero, un enviado, y él no se considera digno de ser un mensajero de Cristo porque él mismo estaba siguiendo a los cristianos, los arrastraba, los obligaba a blasfemar, los golpeaba y consentía con toda la muerte de los cristianos, ¿no es cierto?, que proclamaban que Jesús era el Mesías. Entonces Pablo no ha olvidado su pasado, su historia, y él no se considera que es digno de ser llamado un apóstol o ser escogido, ¿no es cierto?, como ahora como un precursor de este anuncio, ¿no es cierto?, de anunciar a Jesús como el Mesías, porque él persiguió a la iglesia del Señor. Y dice así, porque yo soy el más pequeño de todos los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque seguía a la iglesia de Dios. Ahí lo dice. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, mas no yo, sino la gracia de Dios conmigo. O sea, Pablo también se da cuenta y nosotros sabemos que Pablo trabajó más, pues si todo el cristianismo es una obra casi completa del apóstol Pablo, ¿no es cierto?, como resultado. Así que eso tampoco tenemos duda, que no está hablando con la verdad. Pero lo importante, como el estudio es qué es lo que hablaba Pablo, o qué es lo que predicaba Pablo, va a decir algo bien interesante, el del 11, porque sea yo o sean ellos, estoy leyendo el verso 11, así predicamos y así habéis creído. Pero si se predica que Cristo, o el Mesías, ¿no es cierto?, que resucitó de los muertos, ¿cómo dice alguno entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana entonces nuestra predicación, vana también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios porque hemos testificado de Dios que Él resucitó al Mesías, al cual no resucitó, si en verdad que los muertos no resucitan. Entonces aquí uno se da cuenta por esta carta cuál problema había en esta congregación, que tenían el corazón, voy a decir así, el corazón dividido. Habían algunos que habían creído este mensaje, ¿no es cierto?, que el Señor Jesús, o que el Mesías, había resucitado de los muertos, y habían otros que estaban negando esto. Entonces Pablo está diciendo, por eso que en el versículo, si usted lee en el 1, habíamos leído, en el versículo 2 quiero decir, por lo cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creéis en vano. O sea, yo les dije, ¿no es cierto?, está diciendo Pablo, yo les anuncié, ¿cierto?, que Jesús era el Hijo de Dios, que era el Mesías, que murió por nuestros pecados, que murió y que Dios lo resucitó. Entonces, si ustedes permanecen en este mensaje, esta buena noticia, que Dios nos amó en su Hijo y nos perdonó, son salvos, si no creyeron en vano. Y aquí vemos que hay hermanos que están creyendo en vano porque no están creyendo, ¿no es cierto?, en el discurso del apóstol Pablo, que decir que Jesús es el Mesías, que murió, ¿no es cierto?, pero que también Dios le resucitó de los muertos. Entonces, él dice, versículo 15, si este caso fuera así, y somos hallados falsos testigos de Dios,
porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Claro, porque había dicho anteriormente que se le apareció a Pedro, después a los 12, después a más de 500 hermanos, y a él se le apareció en camino a Damasco. Entonces él está dando testimonio de su experiencia. Pero algunos, como no la vieron, obviamente no todos son testigos de esto, entonces el corazón se divide, algunos creen y otros no creen, como pasa en el día de hoy. Hoy día, después de, vamos a decir, unos casi 2000 años, ¿no es cierto?, se sigue con este mensaje anunciando que Jesús, ¿cierto?, era el Hijo de Dios, que era el Mesías, ¿no es cierto?, que Dios lo envió a morir por los pecados de todos los hombres para reconciliarnos con el Dios único, con el Dios verdadero, pero hay muchos que no creen, ¿no es cierto?, mayormente, ¿no es cierto?, yo diría en este contexto, los judíos, su propio pueblo, ¿no es cierto?, no creyó que Jesús era el Mesías, ¿ya? Así que la predicación sigue vigente, ¿no es cierto?, para todos, ¿cierto? Y nosotros seguimos anunciando, igual que Pablo, este mismo mensaje, que Jesús era el Mesías, que Dios lo envió, que Él murió por todos los hombres para reconciliarnos con el Dios único y que Dios lo resucitó de los muertos para darnos esperanza y vida eterna, ¿ya? Entonces, dice, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Estoy leyendo el verso 16. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana y aún estáis en vuestros pecados. Entonces también todos los que durmieron en Cristo perecieron. O sea, si el caso de lo que Pablo predicaba, ¿no es cierto?, porque predicaba una esperanza de resurrección en la persona de Jesús, dice, si estas personas que están negando la resurrección de Jesús, si esto realmente fuera así, ¿cierto?, no hay ninguna esperanza. Y todos los que durmieron en Cristo, o sea, creyeron que Jesús era el Mesías, que el Mesías había muerto por sus pecados, que Dios los había reconciliado en el Mesías, y que Dios los iba a resucitar o a traer a la vida, así como trajo el Mesías. Como esto es una mentira, entonces ninguno murieron sin esperanza. Van a quedar ahí entre los muertos. Como dice aquí. Entonces también, te leyendo el verso 18, entonces también los que durmieron en Cristo perecieron, o sea, quedaron sin esperanza, porque murieron pensando que un día iban a resucitar, y como esto es supuestamente una mentira, entonces van a quedarse en el sepulcro por los siglos de los siglos. Pero Pablo sabe que eso no es así. Dice, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, que esto es interesante, lo voy a leer. Dice, habíamos leído el 19, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Entonces Pablo piensa que si el Evangelio se tratara esta noticia solamente de esta vida, ya no hay otra esperanza, no hay resurrección en el contexto que está hablando, estoy haciendo no una crítica textual, pero sí una hermenéutica, una explicación. Si en esta vida solamente las esperanzas corresponden a esta vida, a nivel terrenal, Pablo se considera uno de los más miserables de todos los hombres. Y yo diría lo mismo. ¿Entiendes? Si la vida aquí se trata de que comamos y bebamos y nada más, esta vida es la más miserable que un hombre puede tener. ¿Ya? Esto es lo más miserable. Pero Pablo tenía una esperanza mucho más grande, la cual abrazamos todos los cristianos, porque dice, más ahora Cristo resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron en ese hecho. O sea, Pablo, yo lo vi resucitado, él es el primero que resucitó para no volver a la muerte. Más ahora, o sea, la verdad es esta, que Cristo resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron en ese hecho. Por cuanto, dice, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados o revividos, pero cada uno en su orden. Cristo es la primicia y luego los que son de Cristo en su venida, los que creyeron en el Mesías, van a resucitar en el día postrero. Esa es la predicación del apóstol Pablo, que es una predicación, yo considero honesta, verdadera, ¿cierto? Que la experiencia que nos cuenta, ¿no es cierto?, que vio a Cristo resucitado, entonces está diciendo que así como la muerte entró al mundo por un hombre, por Adán, ¿no es cierto?, cuando desobedeció a Dios o al Señor, y Dios lo privó del árbol de la vida, ¿no es cierto?, entró la muerte. ¿Cierto? El día que comiere ciertamente morirá. Eso está en la Torá, está en los libros más sagrados de los judíos. ¿Ya? Entonces eso está recordando como judío, diciendo, el verso 21, que por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su unión. Luego el fin, cuando entrega a Dios el reino de Dios Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potencia. Porque es preciso que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. ¿Ya? El último enemigo no es el diablo, ¿ya? No es Satanás, no es un ángel volador. Dice que el postrer enemigo es la muerte. Nuestro enemigo, hermano, es la muerte. Ya, pero eso sería para otro estudio. Pero hoy día estamos viendo lo que está, ¿no es cierto?, lleno el corazón del apóstol Pablo. Entonces, podemos resumir un poquito, ¿no es cierto?, que Pablo, después que
creyó después que Jesús se le apareció cerca del camino de Damasco en esta luz maravillosa, ¿no es cierto?, que le habló en lengua hebrea diciendo: yo soy Jesús a quien tú persigues. El apóstol Pablo entendió, ¿no es cierto?, y se convirtió, ¿no es cierto?, en un seguidor, en un administrador, un proclamador de esta fe, enseñando que Jesús es el Hijo de Dios, que era el Mesías, que Dios lo envió, ¿no es cierto?, que va a morir por todos los hombres para reconciliarnos, y que hay esperanza de resurrección, que Dios nos ha perdonado en Cristo, y por eso es que nosotros vamos a resucitar. Es decir, que la paga del pecado es muerte, ¿no es cierto? Entonces, como Dios nos ha perdonado en su Hijo, entonces por eso nosotros ahora podremos vivir, porque nuestra deuda ha sido saldada, ¿no es cierto?, o cancelada por el Hijo de Dios que virtió su sangre preciosa por nosotros. Y eso es lo que hablaba el apóstol Pablo, y eso es lo que yo veo acá, y eso es lo que nosotros también obviamente nos gozamos. Vamos a avanzar un poquito. En Romanos capítulo 1, del 1 al 7, que esta carta también escribió el apóstol Pablo, Romanos capítulo 1, del 1 al 7, ¿ya?, que son gentiles, ¿ya? Es una carta de gentiles. Y dice algo interesante Pablo, ¿no es cierto?, que de alguna forma también nos va a decir de qué se trata el Evangelio, esta buena noticia. Dice así, estoy leyendo Romanos capítulo 1, del 1 al 7. Pablo dice: siervo de Jesucristo, o esclavo, ¿eh?, de Jesús el Cristo. En el fondo eso está diciendo, llamado a ser apóstol o mensajero, apartado para el Evangelio de Dios, como que Dios lo apartó para anunciar esta buena noticia, ¿eh?, que ya vimos que se trata de la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo. Dice que él, refiriéndose a Dios, o Adonai, había prometido antes por sus profetas en la Santa Escritura. O sea, para Pablo, por lo menos aquí, por lo que dice la carta, para el apóstol Pablo, para este judío, dice que esta buena noticia que trata de Jesús, Dios ya la había anunciado por sus profetas. Vuelvo a leer. Dice que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. Así que la única escritura que Pablo conoce como santa es el Tanaj, ¿ya?, o la Torá. Dice acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, ¿ya? O sea, este Evangelio, esta buena noticia, trata acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. La palabra Señor es Kyrio, ¿cierto?, amo, Jesús el Cristo, que era del linaje de David según la carne, por ahí venía la descendencia, que fue declarado Hijo de Dios con poder por el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos. Dice que fue declarado Hijo de Dios con poder, y hay dos explicaciones, o lo menos dos entendimientos de Pablo. Dice que por el Espíritu de santidad. Recuerden que si usted ve los evangelios sinópticos, usted revisa de forma objetiva, lee estos documentos, ¿cierto? Si ojalá lo puede leer en idioma griego, mejor todavía, porque así fueron escritos, en el koiné, ¿no es cierto?, la lengua popular que se escribió. Y usted se da cuenta que en estos, a lo menos tres, y si quiere considera Juan también, pero los tres sinópticos, ¿no es cierto?, habla de que Jesús nunca mintió, dice que era verdadero. No, de hecho, Jesús tuvo discusión con algunos fariseos y les dijo: ¿quién me redarguye de pecado? ¿Quién puede decir que soy un pecador? ¿Ya? ¿No? Entonces aquí dice el 4, que interesante, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad. O sea, Jesús era un verdadero Hijo de Dios, ¿ya?, vivía en santidad. Y también dice por la resurrección de entre los muertos, ¿ya?, porque Dios lo levantó de los muertos, o sea, lo declaró inocente. Ahí se da cuenta también que Jesús era inocente, porque si él era sido culpable, ¿cómo el Señor lo va a levantar de los muertos? Pues si es digno que muera, si es un pecador, ¿no es cierto?, es un mentiroso, es un falso Mesías, ¿cómo se levantó de los muertos? ¿Ya? Entonces eso también testifica y nos deja claramente que el Señor lo consideró, ¿no es cierto?, un hombre santo y justo. Por eso que Dios lo levantó, no vio culpa en él, ¿ya? Muy parecido con la frase que también dijo Pilato: no veo ninguna cosa mala que haya hecho este hombre. Hasta un impío, o un gentil, se dio cuenta que Jesús era un hombre inocente. El mismo Judas, yo se los he nombrado, he entregado sangre inocente. Esos son los relatos que hay, no son cosas que yo las estoy inventando, ¿eh? Ojo con eso, ¿ya? Si usted siempre me va a escuchar a mí, me va a escuchar como un papagayo, ¿no es cierto?, que repite la escritura. Y como siempre le he dicho, que yo solamente hago algunos énfasis y algunas reflexiones. Y cuando hablo de mi propia voluntad, se lo digo: esto es mío, esto lo digo yo, esto es lo que yo creo, ¿ya? Son cosas diferentes. Aprendan a distinguir, ¿cierto?, cuando uno habla. Pero aquí lo que yo estoy haciendo, simplemente, ¿no es cierto?, es tomar estos documentos, ¿no es cierto?, estas traducciones que nos llegaron hasta nosotros, nuestro idioma, ¿no es cierto?, y tratando de comprender, ¿no es cierto?, de lo que dice el autor. En este caso, esta carta es atribuida al apóstol Pablo, y está diciendo que Jesús fue declarado Hijo de Dios con poder
por su espíritu y santidad, ¿no es cierto?, como lo dijimos, y porque había resucitado de los muertos, Dios lo había levantado. ¿Por qué recibimos la gracia y el apostolado? Para la obediencia y la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis vosotros también a ser llamados de Jesucristo, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. O sea, de pasadita, Pablo tenía bien distinguido que uno el Padre, que es Dios único, y para él el Señor era Jesucristo. ¿Ya? Había un solo Dios para Pablo. También lo tengo que decir. Entonces, y que también estos gentiles romanos estaban llamados a ser, ¿no es cierto?, parte de, a ser de Jesucristo, o seguidores de Jesús. Para no leerlo todo, solamente voy a leer el versículo 16 y 17, que es unos versículos en los cuales se alumbró Martín Lutero, ¿ya?, uno de los primeros reformistas, y que dice lo siguiente: Pablo, porque no me avergüenzo del Evangelio. Recuerden que ya explicamos lo que es el Evangelio, que el mismo lo ha dicho Pablo, que es la muerte de Cristo nuestro pecado, que fue sepultado y que Dios lo resucitó. Eso predicaba Pablo. Porque no me avergüenzo del Evangelio. O sea, no se avergonzaba de esto, porque es poder de Dios para salvación, para todo aquel que cree, para el judío primeramente y para también al que no lo es, o para el griego. Algunas traducciones traducen diferente. Entonces, esta salvación es para todos, ¿ya? No, es para los judíos primeramente, ¿no es cierto?, que el pueblo de Dios, pero también para los gentiles. Porque en él, o en el Evangelio, ¿ya? Aquí le pone Evangelio, pero en el griego solamente dice en él, pero se infiere que está hablando del Evangelio. Porque en él la justicia de Dios se revela por fe, y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. ¿Ya? O sea, él ve que en el Evangelio Dios se descubre la justicia, o de la manera que Dios justifica a los hombres. Es decir, Dios nos ha perdonado en su Hijo. Esa era la aplicación de Pablo. Acuérdense que el estudio, vuelvo a insistir, ¿qué es lo que hablaba Pablo? ¿Qué es lo que decía Pablo? ¿Qué es lo que había en el corazón de Pablo después que se hizo cristiano? O seguidor de Jesús, voy a decirlo así mejor, ¿ya? O que creyó que Jesús era el Mesías. Entonces él empezó a predicar esto, que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús es el Mesías, que es el que murió por nuestros pecados, el que Dios envió para reconciliarnos con él y que nos da esperanza de vida eterna, que Dios nos ha perdonado en su Hijo para que tengamos derecho a la resurrección o a la vida eterna. Entonces, si nosotros ahora avanzamos un poquito dentro del discurso de Pablo, ya nos queda poco. En el capítulo 5 romano, vamos a leer del 1 al 11, capítulo 5, también lo tomé porque lo encuentro interesante las cosas que dice Pablo, como una conclusión. ¿Ya? Aquí Pablo va a declarar a través de su carta lo que él está creyendo, ¿ya? Y es interesante ver este Pablo, digamos, judío, pero con una mente totalmente renovada, o diferente, diría yo. Yo veo que con un desarrollo diferente, con una comprensión diferente, a pesar que sigue siendo un judío de la tribu de Benjamín, conoce la Torá, conoce el Tanaj, sabe del hebreo, ¿no es cierto? Un hombre muy ilustrado que estudió los pies de Gamaliel, pero yo lo veo con una mente diferente, un corazón diferente. Veo otro hombre hablando interiormente del apóstol Pablo. Dice lo siguiente. En Romanos capítulo 5, vamos a leer del 1 al 11. Dice lo siguiente. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense que en esas dos frases casi lo dijo todo. Dice que la persona está justificada o declarada libre de culpa por la fe en la persona de Jesús. Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Este Dios se está refiriendo al Dios verdadero, al Dios único, ¿ya? Y dice por medio, el medio, ¿cierto?, de nuestro Señor Jesucristo. Está entendiendo que el que nos reconcilió, ¿ya?, el que nos reconcilió para tener una buena relación con el único Dios verdadero es Jesús, el Cristo. Porque Él murió por nosotros, y eso lo voy a decir. Porque también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes, y nos gloriamos a la esperanza de la gloria de Dios. Dice, ¿por quién? Refiriéndose a la persona de Jesús, en ese contexto está hablando. Tenemos entrada por la fe a esta gracia, le llamo una gracia porque esto es un regalo, ¿no es cierto? Esto no es meritorio. Nosotros no nos ganamos la salvación, ¿no es cierto? Es un regalo de Dios. ¿Ya? Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en la tribulación, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba es esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Ya? Está diciendo que estamos bajo una esperanza, él se sentía bajo una esperanza. Dice porque el amor de Dios ha sido derramado en los corazones. Dice que por el Espíritu Santo que le fue dado, ¿cierto? Sabemos que en varios textos dice que Dios también había ungido con el Espíritu Santo a Jesús y que andaba sanando, haciendo bien a todos los oprimidos por el diablo, ya que son
el Espíritu del Señor, ¿cierto? De alguna forma el poder de Dios, ¿no es cierto?, estaba obrando. Y también obraban en los apóstoles, que también hacían milagros. Dice el 6, porque Cristo cuando aún éramos débiles, o flacos, ¿no es cierto?, a su tiempo murió por los impíos. Entonces aquí Pablo ya está declarando cosas que son muy potentes, eh, ya está entrando, digamos, a describirse a sí mismo de lo que él piense o de lo que él cree. ¿Ya? Dice, porque Cristo, o el Mesías, cuando éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Dice que Cristo murió por los pecadores. ¿Ya? O sea, el Mesías vino a morir por los pecadores. Ciertamente, está poniendo un ejemplo, apenas murió alguno por algún justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces hace una comparación que interesante, porque dice que hay personas que están dispuestas, ¿no es cierto?, a entregar la vida por otro. ¿Ya? Y esto es interesante. ¿Eh? Esto se ve mucho en las playas, en las piscinas, cuando las familias van con los hijos, ¿no es cierto? Si a usted se le cae su hija, su hijo, que a lo mejor no sabe nadar, y a usted que no sepa nadar, yo le digo por 100% seguro que usted se va a tirar al agua igual. ¿Entiende? Porque usted es alguien que usted ama. ¿Ya? Usted lo que lo mueve tirarse a la piscina o a la playa, aunque usted tampoco sepa nadar, es la desesperación que siente, ¿no es cierto? Que su hijo, su hija, su esposo, un ser querido, un gran amigo, no sé, también puede ser, está viendo que está a auxiliarlo, ¿no es cierto?, a ayudarlo, aún arriesgando su vida. ¿Ya? Eso es amor, ¿ya? Eso es amor. Entonces está haciendo esta comparación porque nosotros siendo pecadores, o sea, no teníamos mérito, y aquí esta es la parte de la grandeza, como dice también en Juan 3:16, porque de tal manera, el adverbio cantidad, de tal manera, amó Dios al mundo, la palabra ahí es cosmo en todo caso en el griego, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, o sea, no desaparezca, mas tenga vida eterna, o sea, que Dios le devuelve, le retorne la vida, ¿no es cierto?, que mediante una resurrección. ¿Ya? Esa es una explicación. ¿Ya? Entonces está diciendo que Cristo, cuando aún no éramos débiles, flacos, es decir, pecadores, ¿no es cierto?, murió por nosotros. ¿Ya? Está mostrando amor porque lo natural es que usted pueda entregar la vida por alguien que merece, ¿no es cierto?, de que usted entregue la vida. Pero usted no va a entregar la vida por un miserable, ¿no es cierto? No lo va a hacer. Pero aquí está mostrando la diferencia del amor del eterno, ¿no es cierto?, del amor de Dios, el Dios único, el Dios verdadero, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Dios de Moisés, el Dios de Jesucristo, ¿no es cierto? Ese Dios. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo un pecador, Cristo murió por nosotros. Se entregó a Jesús, al Mesías, a morir por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Entonces es interesante acá que habla también, si Cristo murió por nosotros, nos perdonó, nos reconcilió, estamos justificados delante de Dios, sí estamos perdonados. Por lo tanto, y dice que fuimos justificados en su sangre, así que está haciendo referencia ¿no es cierto?, a la cruz de Cristo, ¿no es cierto?, a donde Cristo lo mataron y lo crucificaron. Cuando derramó esa sangre, esto la derramó por todos los seres humanos. Por él seremos salvos de la ira, ¿no es cierto? O sea, la ira de Dios, ¿no es cierto?, el enojo que tiene Dios con la humanidad, porque la humanidad no se arrepiente. ¿Ya? Y aquí yo quisiera hacer una reflexión. El problema de la criatura humana, escúcheme bien, el problema de todas las criaturas humanas, de los hombres que Dios hizo a su imagen y semejanza, tiene que ver con la rebelión, ¿no es cierto?, la desobediencia, la rebeldía que hay en nuestros corazones. Es decir, el Señor nos hizo y nos dio mandamiento y nosotros no lo hemos podido guardar. Hemos sido infieles a Dios, hemos sido desobedientes, somos impíos, somos sucios, no merecemos la salvación, no merecemos la vida. Entonces, aquí el apóstol Pablo, ¿no es cierto?, por eso que ama a Jesús, porque entendió, como lo dijo Juan el Bautista, cuando se presentó, ¿no es cierto?, en el bautismo, que eso sale en los evangelios sinópticos, y aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso fue el anuncio de Juan el Bautista, ¿no es cierto?, que nació 6 meses antes que Jesús, y anunció, ¿no es cierto?, en toda Galilea, bautizar en el río Jordán, y todos iban confesando sus pecados, ¿no es cierto?, y diciéndole, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y esto es lo que las personas, ¿no es cierto?, no quieren creer, no quieren aceptar, están endurecidos, ¿ya? Pero el problema del hombre, en el fondo, tiene que ir con el pecado, ¿ya? Con el pecado. Si Dios cuando diluyó el mundo fue por el pecado de los hombres. Y vio Jehová que la malicia de los hombres era mucho sobre la tierra, y que el designio del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. ¿Ya? Eso sale en Génesis 6. ¿Ya? Entonces, está diciendo, mas Dios muestra su amor para con nosotros. Estoy leyendo Romanos capítulo 5, el verso 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros.
mucho más estando justificado en su sangre, por él seremos salvos de la ira, esta ira que está acumulada de Dios, ¿no es cierto? Con los rebeldes, con los que no se quieren arrepentir. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, aquí lo está aclarando Pablo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Qué interesante y qué hermoso este mensaje, este gran aporte judío. Yo creo que Pablo para nosotros ha sido un gran apóstol, un gran judío, un gran maestro para nosotros que nos ha enseñado, ¿no es cierto? Y nos ha entregado esta sabiduría, ¿no es cierto? Su experiencia, su sabiduría. Recordemos que él estudió a los pies de Gamaliel. Él conocía muy bien lo que es el Tanaj, todo el Antiguo Testamento. ¿Ah? Nació de familia de fariseos, ¿cierto? Estudió a los pies de Gamaliel. Entonces esta persona ilustrada, ¿no es cierto?, con mucha sabiduría, nos enseñó. Y Dios lo escogió, ¿no es cierto? Yo lo veo así como que Dios lo escogió, como dice por ahí en el libro Gálatas, que me parece, que Dios lo escogió desde el vientre. Entonces, dice, porque si fuimos enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Entonces, eso es lo que está en la boca de Pablo. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. O sea, por lo que Jesús hizo con nosotros, vamos a ser salvos. Y no solo esto, sino que también ahora nos gloriamos en Dios por el nuestro Señor Jesucristo, Jesús el Cristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Entonces, Pablo entendió, ¿no es cierto?, en el transcurso de su experiencia, ¿no es cierto?, como hombre, entendió, ¿no es cierto?, que este Mesías no era así simplemente un profeta o un rabino que tenía sabiduría, que explicaba cosas de la vida o una especie de filosofía, o que solamente nos enseñaba acerca de la Torá, del Tanaj, sino que Jesús, Pablo lo comprendió como el Hijo de Dios y como el verdadero Mesías, ¿no es cierto?, que esperaba Israel. Eso es lo que está diciendo por lo menos para Pablo. Entonces, estas cosas no las podemos deshacer. Esta carta está escrita por el apóstol Pablo. Puede ser más o menos precisa, ¿no es cierto?, en cuanto a las traducciones, pero no creo que se aleje tanto este mensaje, ¿ya? Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios, por nuestro Señor, el Cristo, ¿no es cierto?, por quien ahora hemos recibido la reconciliación. O sea, Pablo le quedó clarito que lo que dijo Juan el Bautista es lo que él cree. Y aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Bien, avanzamos un poquito más para entender al apóstol Pablo y vamos a estudiar lo último, que está en Gálatas capítulo 2, del 11 al 21. Gálatas capítulo 2, otra carta más que escribió Pablo, 11 al 21. Esta carta es interesante también porque si usted ve en el contexto siempre van a hacer problemas con su pueblo, con los judíos. Recuerden que después la iglesia principalmente, o los primeros años, estaba compuesto solamente de judíos que habían aceptado, habían creído que Jesús era el Mesías y que había resucitado de los muertos, ¿ya? Porque ese era el mensaje de Pablo. Y también, ¿no es cierto?, que les reconcilió, ya era su Salvador. Y bueno, y ahí están todas las cartas de Pablo para explicar. Y después, posteriormente, los gentiles. También las iglesias empezaron, ¿no es cierto? Tenemos el caso de Pablo, o sea, de Pedro, con la casa de Cornelio, cuando entró en casa de gentiles, y entendieron los primeros judíos que también el evangelio era esta buena noticia para los gentiles. En este contexto, ¿no es cierto?, Pablo está defendiendo que estamos bajo la gracia de Dios y vamos a entender a Pablo después de su conversión, ¿cierto?, hacia Jesús como el Mesías, qué cosas entendía. Y yo seleccioné solamente, y con esto termino, en Gálatas capítulo 2, del 11 al 21, que hay un problema aquí, ¿no es cierto? Antes de pasar aquí, les quiero que vayamos primero al capítulo 1, en la misma carta, porque Pablo vio algunos problemas, ¿ya? Y uno de los problemas que consiste, según si usted lee la carta, es que se habían infiltrado, voy a decirlo de esa manera, algunos judíos no conversos, o no creyeron que era el Mesías, y trastornan la fe, digamos, de lo que Pablo está enseñando, ¿ya? Así lo voy a decir. Dice lo siguiente, el verso 6 del capítulo 1. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que llamó por la gracia de Cristo. Ojo, gracia de Cristo. Para seguir un evangelio diferente. O sea, otra noticia, otra buena noticia, supuestamente, ¿no es cierto? No que haya otro, o sea, no hay otra buena noticia, por lo menos para Pablo. Sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. O sea, en el contexto Pablo está viendo un peligro ahora, así como antes veía un peligro al cristianismo, para el judaísmo, ahora está viendo un peligro para el cristianismo con relación al judaísmo. Es al revés, ¿ya? Ahora ve la cosa al revés, Pablo. No que haya otros, sino que algunos perturben y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Y dice así, más si aún nosotros, un ángel del cielo, o anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema, ¿cierto?
sea separado de Cristo, sea maldito, esa sería la palabra anatema. Y dice, como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno predica diferente evangelio que habéis recibido, sea anatema. Y hace una pregunta, ¿qué pues? ¿Busco el favor de los hombres o de Dios? ¿Qué es lo que busco yo? ¿Ya? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, ya no sería un siervo de Cristo. O sea, ya estaría agradando a los demás y ya no sería un verdadero siervo esclavo de Cristo, ¿no es cierto? Haciendo lo que le agrada a Cristo y no a los hombres. ¿Ya? Entonces Pablo no tenía ningún pelo en la boca, ¿no es cierto?, en decir que él creía que Jesús era el Mesías, que él era el Hijo de Dios, que Dios lo envió a morir por los pecados de todos los hombres y que Dios lo resucitó el tercer día y que a él se le pareció el camino a Damasco. O sea, no tenía ningún problema con decir con eso. Y eso es lo que Pablo creía. Y acá en el capítulo 2, ¿no es cierto?, como les dije, vamos a leer del 11 en adelante, porque tú, me parece que en este presenta un problema con el apóstol Pedro, que dice lo siguiente, ¿ya? Aquí está la iglesia, digamos, ya casi compuesta entre judíos y gentiles, ¿ya? Pero pasó una situación, ¿cierto?, con Pedro, que nos va a revelar Pablo dentro de esta carta, y lo encuentro bien interesante, y me gusta porque de alguna forma el autor, ¿cierto?, nos relata, nos comunica las situaciones que ellos vivían, ¿ya? Y nos decían las situaciones que estaban pasando, porque no siempre todas las cosas son color de rosa, a veces hay problemas entre los hermanos, ¿cierto? Y hay que resolverlo. Pero dice lo siguiente, el verso 11, pero cuando vino Pedro a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. O sea, todo un problema, imagínense, con un apóstol Pedro, que también es un judío, ¿cierto?, que era un pescador, y dice que lo tuvo que resistir, ¿no?, y a cara, o frente a frente, ¿cierto? Tuvieron un problema. Y aquí lo voy a explicar. Porque dice que esa actitud era de condenar, ¿eh?, según la visión de Pablo. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, que estos son judíos, comía con los gentiles, dice que Pedro ya compartía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Es decir, que Pedro en un momento, ¿no es cierto?, cuando no habían judíos presentes, era pasar que eres judío, entonces compartía libremente, ¿no es cierto?, con los gentiles, pero después dice que vinieron una parte de Jacobo, ¿no es cierto?, que eran judíos quizás más fanáticos, ¿ya?, o más observadores de la ley. Entonces, ¿qué hizo Pedro? Se empezó a retraer y se empezó a alejar de los gentiles, como que él no se juntaba, ¿no es cierto?, porque acuérdense que los gentiles, los judíos consideraban como inmundos a los gentiles, ¿ya?, que ese es otro tema, ¿ya?, pero para que ustedes tengan un poco en el contexto, para que me entiendan por qué pasó esto. Dice, y en su simulación, estoy leyendo el verso 13, participan también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos, ¿ya? Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, aquí va Pablo, aquí entra Pablo en acción, dije a Pedro delante de todo, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como un judío, ¿por qué obligar a los gentiles a judaizar? ¿Por qué tú estás tomando ahora esta actitud, ¿no es cierto?, como que soy judío, cuando tú sabes que no, ya para ti el judaísmo pasó en segundo plano? Esto es una interpretación mía, ojo, esto estoy diciéndolo yo para que se entienda. Entonces, Pablo ve que Pedro está normalmente con todos los gentiles, no está retraído, ¿no es cierto?, comparte como que somos todos iguales, pero viniendo los judíos, los fanáticos de la circuncisión, acuérdense que los gentiles no son incircuncisos, entonces está viendo que se está apartando, está actuando de una forma hipócrita, entonces lo encara delante de todo y le dice, versículo 14, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, Pablo considera que el Evangelio es una verdad, entre paréntesis, por eso es que Pablo está convencido de esto, y por eso lo encara, ojo, dije a Pedro delante de todo, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judíos, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Entonces Pablo, la verdad del Evangelio, cuando dice rectamente, con la verdad del Evangelio, Pablo no tiene ninguna duda, es un hombre que está convencido, ¿no es cierto?, del Evangelio, de esta buena noticia. Él no tiene duda del Mesías, él lo vio en el camino de Damasco, Jesús le habló en lengua hebrea, ¿ya? Aquí sí que no se está pasando película, y si usted sigue viendo el ministerio de Pablo, Dios hacía grandes señales por la mano de Pablo, así que le confirmaba el nombre de Jesús, ¿ya? Entonces frente a eso Pablo no se puede deshacer, no se puede desdecir, entonces le produce una indignación, y le dice, nosotros, judíos de nacimiento, ya, porque Pablo y Pedro eran judíos de nacimiento, no pecadores entre los gentiles, porque así se consideran a los gentiles, porque viven sin Dios, ¿no es cierto?, sin ley, ¿no es cierto?, y está bien desde ese punto de vista, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, le está diciendo a Pedro, sino por la fe en Jesucristo. Entonces aquí esta declaración del apóstol Pablo es muy fuerte, es muy dura, ¿no es cierto?, quizás para algún judío que esté escuchando esto, ¿ya? Pero yo quiero ser legítimo, ¿no es cierto?, con la carta, ¿ya?, con la carta que nos dejó el apóstol Pablo, de las situaciones que él vivió, que ahora la está relatando, ¿no es cierto?, después fueron escritas, y nosotros a través de estos antecedentes, ¿no es cierto?, nos podemos dar cuenta.
¿Qué estaba pasando? Entonces, cuando encara a Pedro, le dice lo siguiente, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. La palabra justificación es declararse libre de culpa. Y las obras de la ley está haciendo referencia a todo lo que es el Tanaj, o en este caso a la Torá. ¿Ya? El hombre no queda libre por el cumplimiento de la ley, dice, sino por la fe en Jesucristo. O sea, Pablo aquí se define claramente que él es declarado libre por haber creído que Jesús es el Mesías, no por la obediencia de la ley de la Torá. ¿Ya? Pablo ya no está preocupado de la Torá, del Tanaj, en sentido para obedecerla o para ser libre. ¿Ya? Seguramente no tengo duda que la ley la estudia porque está llena de sabiduría, pero él no ve justificación, no ve perdón de pecado, sino que lo ve en la persona de Jesús. Y eso y lo quiero volver a leer, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, o obrar significa hacer, trabajar, conforme a lo que dice la ley, sino por la fe en Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por la ley, nadie dice, se justificará. O sea, esta cuestión ya no tiene interpretación, ¿eh? Perdónenme un poquito, ¿no es cierto? Que hagamos una reflexión, un comentario. En este encuentro que tuvo Pablo, ¿no es cierto?, con Pedro, que fue una situación desagradable, yo creo que para los dos, porque Pablo va a tener que decirle la verdad, y así lo veo yo, va a tener que encararlo, esto va a incomodar a Pedro, pero Pablo, como está viendo que está simulando, ¿no es cierto?, porque vinieron unos judíos, entonces aquí hay que simular como que somos judíos y que nos juntamos con los gentiles y no nos contaminamos. Pero Pablo encuentra que eso no es una actitud verdadera de un cristiano, ¿cierto?, de una persona que cree que Jesús es el Mesías, y lo encara delante de todo diciéndole eso, ¿no es cierto? Nosotros también hemos creído en Jesús, el Cristo, ¿ya? Nosotros también hemos creído para ser justificados por la fe en Cristo, dice, y no por las obras de la ley. Y más, dice Pablo, por cuanto por las obras de la ley nadie será libre de culpa, nadie será justificado. Pablo eso es lo que decía, eso es lo que creía, eso es lo que proclamaba, que la salvación, ¿no es cierto?, está en la persona de Jesús, en el Mesías, ya no está en la Torá, ¿ya? Y hay muchos estudios, ¿ya?, que yo también hemos hecho con nuestro hermano Luis, en lo cual hemos explicado cuál es el sentido de la Torá, cuál es el sentido de los mandamientos, que eran santos, justos y buenos, ¿ya? Pero Pablo, que ve la salvación, por lo que él dice, está en Jesús. Y si buscando, dice, ser justificado en Cristo, nosotros también somos llamados pecadores. ¿Es por eso Cristo ministerio de pecado? De ninguna manera. Porque si las cosas que destruí la misma voy a modificar, transgresión me hago, porque se supone que ellos ya no seguían la Torá, ¿no es cierto? ¿Cómo ahora van a volver a hacer lo mismo? ¿No es cierto? Dice, porque yo por la ley, versículo 19, porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Dice, con Cristo estoy justamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, dice el apóstol Pablo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, ya lo hemos dicho muchas veces, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. No sé si queda claro, no sé si esto hay que explicarlo, no sé si esto hay que traducirlo, pero lo podemos comentar, lo podemos reflexionar. Pablo, algunas cositas que a lo mejor algunos no saben, ¿cierto? Cuando dice con Cristo estoy justamente crucificado, lo que entendió Pablo, por otras cartas que tenemos en Romanos, que no es el momento, ¿no es cierto?, que las podamos decir ahora, Pablo entendió que cuando Cristo murió en la cruz, ¿no es cierto?, morimos todos. Dios nos clavó en su Hijo, Dios nos mató en su Hijo. Eso se lo puedo mostrar en nuestro estudio, pero Pablo mismo lo dice, ¿ya? Cuando Cristo murió en la cruz, estaba muriendo por todos los hombres, llevando las culpas de todos los hombres, como un cordero inocente, como lo dijo Juan el Bautista, y aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este era el verdadero cordero, no esos animalitos que eran figura o representación del verdadero cordero, ¿ya? Este hombre santo y sin culpa, ¿no es cierto?, que el Hijo de Dios, nacido de una virgen, ya voy a agregar eso porque Cristo era sin pecado, ya eso es lo que nos relata Lucas y nos relata Mateo. Una persona puede esto o no creerlo, ya es un tema de él, pero esto tiene toda una armonía, ¿ya? Y dice, porque con Cristo estoy justamente crucificado, o sea, Pablo es considerado un muerto, ¿no es cierto?
Y ya no vivo yo, o sea, muerto. Si ya no vive él porque está muerto. Más vive Cristo en mí. O sea, lo que él vivía, la vida de Cristo. Y lo que ahora vivo en la carne, o sea, el presente de Pablo, que vivía en la carne, ¿no es cierto?, como persona viva, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios. Es decir, toda la fe en el Hijo de Dios. Depositada toda su fe, su creencia en Cristo. El cual me amó y se entregó a sí mismo. Claro, me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Cómo no lo va a amar? Pues si Cristo murió por los pecadores, significa que nos está amando. ¿Ya? Nos está amando, por algo se entregó por nosotros. Y dice, no desecho la gracia de Dios. ¿Ya? Porque si por la ley, que esta es la Torá, ¿no es cierto?, o por la ley, como ellos eran judíos, fuese la justicia, o sea, si se alcanzara para ellos, fuera para ahí, entonces por demás murió Cristo. O sea, aquí hay dos mensajes, ¿ya? Y de los cuales los corazones tienen que definirse. ¿Ya? Esto es un llamado también, ¿no es cierto? Esto no lo escribí yo, pero Pablo, este apóstol, después que se convenció de que Cristo es el Mesías, que es el Hijo de Dios, Pablo tenía un solo discurso, ¿ya? Un solo discurso con relación a esto. La salvación no está en la Torá, la salvación no está en el Tanaj, la salvación está en la persona de Jesús, no está en los corderitos. Para Pablo estaba en el Hijo de Dios, tal como lo digo por quinta vez. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Ya? Entonces, no desecho la gracia de Dios, porque si la justicia realmente fuera por la ley, entonces no tiene sentido la muerte de Cristo. Y Pablo entendió que lo que nos salva es la muerte de Cristo. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Eso sale en los evangelios sinópticos. Así que espero que les ayude, ¿no es cierto?, para que entendamos a este Pablo. Tenemos un Pablo antes, ¿no es cierto?, de conocer al Mesías, y después tenemos a otro Pablo después que conoció al Mesías. ¿Ya? Así que yo les invito, ¿no es cierto?, a indagar, a estudiar las escrituras, ¿no es cierto?, y estos relatos que tenemos, y podemos leer todas las cartas de Pablo, de qué las cosas que Pablo predicaba, que enseñaba, qué es lo que Pablo creía. ¿Ya? Así que quizás haga un tercer estudio, ¿no es cierto?, para que sigamos indagando de las cartas de Pablo, porque hay muchas cosas interesantes que nos explica. ¿Ya? Así que les doy las gracias a cada uno de ustedes, también les doy gracias por su tiempo. Que les pido que si este estudio lo encuentra usted que puede ser útil para alguna persona, que usted lo comparta, ¿cierto?, que si le puede ayudar a su edificación, ¿cierto?, a comprender mejor, compártalo. Y bueno, que Dios los bendiga a todos. Así que un gran saludo para todos ustedes, que Dios los ayude, y esperamos vernos en un próximo video, y ojalá que también sea con nuestro hermano Luis Vergara, que está muy complicado de salud. Así que como siempre les pido, siempre lo digo casi al final del video, que ustedes también estén orando por él, para que Dios lo ayude. Bueno, y también orando por todos los enfermos, obviamente no haciendo excepción de personas, así como Dios no hace excepción de personas. Que Dios los bendiga mucho, y gracias por haber escuchado este video.